Hay personas que vienen a cumplir propósitos trascendentales en su vida. Algunos incluso logran dejar huella. Y entre esos pocos existen quienes logran resaltar aún entre los mejores. Lo cual nos hace cuestionarnos lo siguiente. ¿Nacemos con un talento ya definido? Para algunos, la respuesta inmediata y tal vez la más lógica es que no. Los talentos los adquirimos a lo largo de nuestra estancia en el mundo como seres vivos, pensantes e instintivos. Pero si solo por un momento salimos de la lógica, hay eminencias que sencillamente nos hacen dudar de que el talento funcione así. Personas que durante su vida cumplieron un propósito glorioso, o quizás dejaron una huella tan grande como el legado que de ellos preside. Para entenderlo, tendríamos que ver la vida desde una perspectiva más ilusionante que realista. Pero tiene sentido, ya que lo que estamos por ver es algo totalmente fuera de lo común. Con tan solo un poco más de un par de años de nacido, el pequeño Leo encontró una fuerte atracción hacia el fútbol. Tal vez este gusto fue directamente transmitido por la pasión al deporte que le tenía el padre, o quizás por el ejemplo tan cerca de él que tenía con sus hermanos jugando en un equipo. Sea cual sea de los casos, todos reconocemos esa mítica casualidad en donde durante un partido del barrio en el cual participaban los Messi, el equipo justamente necesitaba un jugador más. Y casi como si fuera la mano de Dios determinando el comienzo de una historia, el más pequeño de los Messi entró con más ganas que miedo a la cancha, aún sin importar la diferencia de edad y de altura. Desde ese momento, todo aquel que rodeaba el lugar pudo darse cuenta del gran talento que tenía Messi, logrando remontar el primer partido en el que le permitieron jugar, y ofreciendo una cátedra de cómo jugar al fútbol. Y todo apuntaba a ser algo constante. Leo era cada vez más bueno, y a pesar de ser pequeño, jamás hubo ningún impedimento tangible para él. Pero qué buena historia no tiene su momento crítico. Y Leo lo aprendió desde una muy temprana edad. A tan solo 10 años de vida, los médicos determinaron que Leo ya no tenía la capacidad de desarrollar la hormona del crecimiento. Y vendría aquí el primer momento decisivo en la vida de Leo. Jorge, papá de Messi, empezaría a tocar puertas tratando de mostrarle al mundo lo increíble que era su hijo. Y a pesar de que a primera instancia no lo lograran, vendría el primer ejemplo de por qué el apellido Messi siempre significará persistencia. Los Messi no se rindieron y llegaron incluso hasta Barcelona. Esto con esperanzas de que el club blaugrana se ofreciera a pagar el tratamiento del pequeño, a cambio de poder contar con su gran talento como refuerzo. Y como bien decíamos, Dios ya tenía elegido su camino, y es por eso que con el paso del tiempo, el club se dio cuenta de que quizás la oportunidad en realidad era para ellos. Desde esa tan temprana edad, Leo tuvo que adquirir responsabilidad, pero no cualquier tipo, sino una de la cual dependía cumplir el sueño de su vida. Y esto, sumado a la poca habilidad social con la que contaba, lo convertían en un fuerte niño solitario. Afortunadamente, Leo llegó a un Barcelona con muchas estrellas ya consolidadas, y otras cuantas esperando por surgir. Pero sobre todo, Leo contaba con las personas que él necesitaba en ese momento. Fue el astro brasileño Ronaldinho quien adoptó el papel de un mentor cuidador, y sobre todo enseñándole a Leo una de las virtudes más importantes: hacer todo con pasión. O como lo representaba Diño, jugar siempre con una sonrisa. Al poco tiempo de haber debutado en el primer equipo oficial, no cabía dudas de que el argentino tenía algo especial, y la Federación Española lo tenía bastante claro. Es por eso que enseguida buscaron nacionalizar al chico, para que formara parte de un proyecto ambiciosamente ganador. Pero hay cosas que no se compran ni se negocian. Leo sabía bien quién era, y sobre todo de dónde venía. Su corazón, pequeño pero valiente, palpitaba al ritmo de Rosario, de su familia, de sus raíces. Así, Leo rechazó una promesa segura de gloria para vestir los colores que lo habían visto crecer. Y aunque la historia con su selección estaría plagada de frustraciones, críticas injustas y silencios dolorosos, Leo nunca bajó los brazos. Durante muchos años, Messi fue un héroe que muchos negaban, una figura que parecía cargar con un peso demasiado grande para un solo hombre. Y esto, desafortunadamente, no sería solo con la albiceleste, pues también en el club de sus amores pecaría con el pesar de cargar un equipo entero en su espalda. Y se le denominó a Messi como el que casi gana una Champions solo, o como la espada que aparte del escudo blaugrana eran lo único con lo que contaba el club por muchos años. Y a pesar de ser el último de los eslabones de un débil Barcelona, las fuertes críticas no se limitaron solo a su segundo hogar en España. Se le acusó de no sentir la camiseta. ¡Está faltando respeto a la camiseta! De no ser suficiente, de no brillar como lo hacía el antes 10 de la selección, la leyenda del fútbol proveniente de Argentina, Diego Maradona. Pero lo que nadie entendía era que las verdaderas historias de superación no siempre son de triunfos inmediatos.
a veces son de resistencia. Y mientras esto pasaba, Leo no dejaba de crecer. Y no en estatura, pero sí en juego, en humildad y en compromiso. Con el balón pegado al pie, casi como si fuera una extensión de su alma, escribió páginas enteras en la historia del fútbol mundial. Goles imposibles, asistencias irrepetibles, récords que parecían y aún parecen inalcanzables. Pero más allá de las estadísticas, Messi inspiraba. Inspiraba con su silencio. A Leo nunca se le vio hablando mal de otro jugador. Después de todo, alguien que es mejor jamás criticará a alguien que es peor. Y también inspiraba con su constancia, con su manera de responder en la cancha, no con palabras, sino con magia. Pasaron años, y la gloria con la albiceleste seguía sin llegar. Pero como toda gran historia, el clímax tarda. Y después de mucho intentar, llegó primero la Copa América, en un torneo donde Leo fue el mejor jugador del mismo, asistiendo y marcando en casi todos los partidos, y sobre todo demostrando su seguridad en el campo. Después, la finalísima, donde se vio a un Messi más confiado de sí mismo y su equipo, pero también a uno que no se había visto antes, a un Messi que tenía los ojos bien puestos en un objetivo, y la única forma de despegarlos era consiguiéndolo. Y finalmente, llegó el Mundial de Qatar 2022. Como toda buena historia, incluso la historia del mismo Leo, esta comenzó con un pésimo sabor de boca, perdiendo contra una selección que no tendría que suponer nada ante la vigente campeona de América. Las críticas no fueron hacia Argentina, sino hacia el 10 del equipo. Pero este no es el primer mal comienzo de Leo en la selección. Recordemos que el partido en el que debutó fue expulsado a tan solo 40 segundos de haber entrado a la cancha, y años más tarde terminaría siendo campeón de América con la misma. También perdedor, pero sabemos que esto no es cómo empieza, sino cómo termina. Entonces sí, esta derrota sabía diferente. Ya no era una cabeza baja la que respondía ante el fracaso, sino una bien en alto y de frente a las consecuencias. Es así como el siguiente partido Leo marcaría un gol decisivo ante México, cambiando por completo el discurso de la gente. Desde ese momento parecía que un gigante había despertado. Y a diferencia de años anteriores, esta vez Messi no estaba solo. Tenía un equipo dispuestos a entregar todo lo que pudieran con tal de servir, sí, a su honorable patria, pero sobre todo a su capitán. Al final es lo que hace un líder, crear y dirigir un equipo que puede sostenerse de ti, pero también te servirá como un respaldo leal en caso de necesitarlo. Leo dirigió a Argentina partido tras partido, dando una clase de cómo jugar al fútbol teniendo 38 años, una edad a la que muchos cracks ya están retirados. Cada partido Messi se crecía, y cada que Messi crecía, su país lo hacía con él. Esto ya no se trataba de una ilusión, Argentina en verdad podía conseguirlo. Y así llegamos a Qatar, faltaba solo un paso para llegar a la gloria. Se enfrentaba el mejor jugador de la historia contra el mejor jugador del momento, la experiencia contra la plenitud de la juventud. Mbappé dirigiendo una Francia repleta de estrellas y siendo la vigente campeona del mundo, contra Messi dirigiendo una Argentina llena de hambre de ganar, renacida de entre las cenizas. El encuentro comenzaría siendo algo relativamente sencillo para los motivados argentinos. Sin duda alguna, el trabajo al que el técnico Scaloni había delegado a cada jugador estaba siendo bien cumplido y explotado en su máximo esplendor. Pero ya sabemos que las mejores historias no son las más sencillas. Y es por eso que al iniciar el segundo tiempo, a pesar de llevar una ventaja de 2-0, la joya de los franceses comenzó a demostrar que no en vano era llamado el mejor jugador del mundo. Argentina comenzó a desubicarse ante la mejoría de Francia. A pesar de no perder la concentración, los argentinos empezaban a recordar el miedo. Y fue al minuto 79, donde debido a un error nacido de no querer cometer ninguno, Mbappé descontaría el marcador, marcando de penal para el conjunto azul. Pero esto no sería todo, ya que tan solo un minuto después, el mismo francés empataría el contador con un golazo de volea, convirtiendo una victoria despreocupada en una guerra por demostrar quién tenía más poder y destreza para ganar. El partido se fue a tiempos extras, y la imagen que más resaltaba era una que estaba cercana a provocar déjà vu, pues fue el mismo Messi quien estuvo a punto de caer de rodillas en la cancha. Por tan solo unos segundos pudimos presenciar el alto precio de seguir nuestros sueños. Messi llevaba años buscando este título, le dio muchos trofeos a su selección, a su equipo y también abasteció de galardones a su esfuerzo y dedicación, ganando balones y botas de oro. Pero en las palabras del mismo Messi, no había nada como esto. Un mundial con su país lo significaba todo, y Leo lo sabía. Mientras las piernas de Leo caían al suelo, buscando un descanso de cargar con el peso de no haberlo logrado, enseguida su cabeza lo levantó. Y esta es una perfecta demostración de cómo es luchar por nuestros sueños. A veces fallamos sin descanso, a veces creemos que no podíamos caer más bajo y descubrimos que abajo del fondo hay un trasfondo. Todo el mundo te repite que sigas tus sueños, que solo se vive una vez, pero los pocos que tienen la valentía de hacerlo nunca dicen que es tan sencillo como eso.
Hay que trabajar, hay que ser disciplinados, tener una fuerte autocrítica, pero también hay que usar el cerebro, armar planes, construir metas y buscar las mejores formas de alcanzar objetivos. Pero en 2022, Messi nos demostró que no se trata solo de eso. A veces los sueños no se cumplen. A veces cuando llegamos al clímax de nuestro propósito, resulta que no era para nosotros, ya sea que las cosas estén escritas o simplemente la vida te superó. Gracias a este personaje, tenemos el ejemplo en carne y hueso de que después de la tormenta siempre viene la calma. Después del esfuerzo, siempre hay una recompensa. Después de la insistencia, siempre hay una respuesta. Y después de un Brasil 2014, siempre llega un Qatar 2022. Y no es coincidencia que lo primero a levantar las piernas de Leo haya sido su cabeza, ya que cuando nos rendimos, lo primero que suele caer es nuestra mente. Es por eso que con un simple gesto, Messi demostró lo infalible de su mentalidad. Y aunque poco después remontó el partido él mismo, Mbappé volvió a marcar. Pero esto no importaba más, pues Leo tenía los ojos puestos en la victoria. El encuentro fue glorioso, fue algo tan monumental que no pudo decidirse en solo un partido de fútbol. La conclusión del encuentro llegó a tal nivel que la única forma de definirlo sería mediante la forma más fría y decisiva posible. Los penales eran un hecho, y Mbappé sería el primer valiente en tomar el balón y convertirlo en gol. Pero de la misma forma, Messi dispararía a la portería casi como si le hubiera hecho un pase a la misma, dejando que el balón entrara con la misma confianza con la que el argentino lució durante todo el mundial. Pronto Francia se equivocó, y eso en lo que Messi tuvo que convertirse muchos años durante su carrera, ya estaba ahí. Leo ya tenía un equipo que estaba ahí por y para él. Y sí, como todos sabemos bien, no solo los argentinos, todas las personas a las cuales Messi impactó se convirtieron en una misma voz, la voz del aliento y de felicitación al único de todos. El voto de confianza a la abuela desde el cielo, cuidando desde siempre a su pequeño niño estrella. Pero sobre todo, todos fuimos Montiel. ¡Argentina, campeón del mundo! El sueño más grande de todos cumplido, porque sí, los sueños, por más imposibles que parezcan, se cumplen. Y Leo, aquel pequeño al que le decían que no crecería más, creció tanto que se convirtió en eterno. Hoy, Lionel Andrés Messi es más que un futbolista. Es un símbolo de lucha, de humildad, de amor por lo que se hace. Es una prueba viva de que no importa de dónde vengas, ni cuántas veces te digan que no. Lo que importa es cuánto estás dispuesto a dar por lo que amas. Porque Messi tal vez sí nació para ser una leyenda, pero también eligió serlo.